Alarma por desbordes del río Biobío, inundaciones y anegamientos en casas y colegios dejan nuevo temporal en la zona sur. Presidenta Bachelet da fuerte respaldo al ministro Eizaguirre. Hoy firmó la ley que permite a estudiantes y funcionarios participar en gobiernos universitarios. Israel y Hamás acuerdan una tregua por 72 horas en la Franja de Gaza. Mediación de Estados Unidos y la ONU logró el acuerdo. Presentamos 24 horas Central. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a 24 horas Central. Están en alerta cientos de personas que se preparan para una eventual evacuación por la peligrosa crecida del río Biobío. La región vive su julio más lluvioso de los últimos 4 años. El panorama: calles, casas, escuelas rurales anegadas, en especial una donde sus alumnos grabaron los daños y lo subieron a internet para pedir ayuda. La nota es de Francisca Job. Esta es nuestra escuela, la cual, como ven, está totalmente inundada y a mí también me afecta porque hemos cancelado bastante pruebas. Es el temporal y sus efectos ante los ojos de una niña de solo 9 años. Como ven, no hay por dónde caminar sin botas de agua, uno se ahoga. Es su impacto, su necesidad por volver a clases. Lo registró y compartió por internet. Pido ayuda para que nos ayuden con mi colegio. Alzó la voz por sus compañeros. Catalina está en cuarto básico y es la presidenta del centro de alumnos de la Escuela Rural Escuadrón de Coronel. Aquí tenemos buenos profesores, una muy buena directora, buenos alumnos, sacamos excelencia académica, pero no podemos estar estudiando en estas condiciones. La lluvia desbordó un estero que inundó la entrada y el patio de la escuela. Por eso ellos no pueden llegar a sus salas, las que por poco se han salvado. Benjamín. El lunes terminaban las vacaciones de invierno, pero los 138 alumnos aún no pueden retomar sus clases. Nosotros tuvimos que leer papelucho y encima va a ser en vano porque no vamos a tener que hacer clases. Yo no puedo creer que esté pasando esto, no puedo creer que estén dejando que pase esto. Más allá de la inocencia de estos inseparables amigos, está la preocupación de sus padres y profesores. Estamos en el siglo XXI, hay muchas escuelas que están en huelgas, todo, y que tú las pones al lado de esta escuelita y dicen, chuta, realmente esta escuela necesita ayuda. El ministerio está llano a poder avanzar. El tema está en que esa mejora, digamos, se pudiese hacer aquí mismo o en otra locación. Me parece que está súper bien, que era lo que nosotros queríamos conseguir para que nuestro colegio, yo sé que se ha levantado muchas veces, pero ahora yo creo que va a estar hasta el cielo. Se soluciona en parte el problema de Catalina y sus compañeros, pero en otro punto del Biobío, en Curanilagua, hay 70 familias viviendo en un humedal. 2 de las casas de la primera villa del país para discapacitados están anegadas, fueron construidas sobre vertientes. Igual que hay 1.200 personas en alerta por lo caudaloso que corre el río Biobío. Horacio y su señora lo perdieron todo el 2006, la última vez que se registró una crecida que incluso cobró 3 vidas. La naturaleza realmente toma su curso, pero el hombre también tiene intervención en esto. Y esperamos, ¿cierto?, que la represa no sea alargada o por lo menos avisen una hora antes que venga el río para acá. Pese al temor de los vecinos por la apertura de las compuertas de centrales hidroeléctricas, los expertos explican que solo la de Ralco influye en el río. Y ese embalse todavía está embalsando, todavía está lejos de alcanzar su cota máxima. Por lo tanto, técnicamente toda la crecida, el aumento de caudal que ha tenido el río Biobío corresponde efectivamente a la situación meteorológica. Este es el segundo sistema frontal en menos de una semana. El anterior dejó más de 1.200 personas afectadas y 196 damnificados. La lluvia se mantendría al menos hasta el sábado, también la alerta amarilla, transformando así este mes de julio como el más lluvioso de los últimos 4 años en la región del Biobío. Cometí un error, nada más que eso. Y bueno, pensar bien las cosas y no alarmar a la gente. Fue un error, así de sencillo. Así se excusó el joven que ayer dijo haber puesto una bomba en una estación de metro. Pese a su arrepentimiento, fue formalizado y arriesga una pena de cárcel. Ante el aumento de denuncias por ataques explosivos e incendiarios, un fiscal con dedicación exclusiva se va a dedicar a la investigación de los casos. Carla Rodríguez, con más detalles. Mañana de este jueves en Las Condes, un operativo más del GOPE por un supuesto artefacto explosivo. Resultó ser una mochila con ropa.
Durante el día fueron al menos 3 los procedimientos de este tipo en la capital. Desde los atentados al metro, la iglesia Santa Ana, la bomba desactivada fuera de un jardín infantil y el ataque incendiario a 5 vehículos, los avisos por amenazas de bombas se han multiplicado. Así se refirió Carabineros ayer a esta situación. Ha habido una especie de psicosis colectiva que es entendible por parte de la ciudadanía. En lo que va del año, Carabineros ha efectuado al menos 28 operativos por supuestas bombas. 17 de ellas han sido neutralizadas. Para analizar esta problemática, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se reunió esta mañana con el fiscal nacional Sabas Chaguán, quien anunció la designación de un fiscal exclusivo. Obviamente, con la escasez de posibilidad de recursos que hemos tenido, el Ministerio del Interior, en una actitud también muy colaborativa, ha dispuesto reforzar los equipos de la Fiscalía para poder destinar este fiscal con dedicación exclusiva. El Ministerio del Interior ha dispuesto a través de Carabineros Investigaciones equipos especializados y destinados 24 horas a trabajar al mando del fiscal exclusivo y por supuesto al mando del fiscal Guzmán. Un fiscal exclusivo que investigará, aparte de hechos concretos, falsos avisos como lo ocurrido la mañana de este miércoles en el metro de Santiago, cuando este hombre, Freddy Salinas, le dijo a una funcionaria de aseo del tren subterráneo que había puesto una bomba en la estación Baquedano y otra en Bellavista de la Florida. Pedí la disculpa necesaria del tema, que fue un error que cometí y nada más. ¿De dónde se te ocurrió esto? ¿No lo pensaste en ese momento? No, en ese momento no, pero cometí, vuelvo a repetir, disculpa nada más y cometí un error. Nada más que eso. Y bueno, pensar bien las cosas y no alarmar a la gente. Salinas fue formalizado por el delito de dar una falsa alarma de emergencia. Quedó con prohibición de acercarse al metro y se expone a una pena que va desde los 61 a 541 días de cárcel. Sí, claro que sí, pero eso... Y a balazos fue asaltado en plena calle un comerciante de Angol que había venido a Santiago a vender sus productos. Delincuentes dispararon contra su hijo y un amigo, pero 2 de ellos fueron detenidos por la policía mientras uno intentó escapar disparando a diestra y siniestra. Lorena Concha con la nota. En la van en que viajaba el comerciante están las huellas de los disparos tras la balacera que pudo costarle la vida a él y a sus acompañantes. Este empresario había viajado del sur a distribuir sus prendas de cuero. Lo hacía con su hijo de 24 años y un amigo de 50. Tras cambiar 2 cheques, portaba 14 millones de pesos en efectivo. Fue en esta esquina de Independencia donde fueron interceptados por delincuentes. Le pusieron un balazo en la camioneta, el otro al costado y cuando... se ponen en la puerta, justo iban con el vidrio abajo, dispararon para adentro al tiro. Mario González, hijo, y Benjamín Cáceres fueron baleados en sus piernas. Justo a pocos pasos, una patrulla de carabineros estaba en el lugar y presenció el tiroteo. Allí detuvieron a 2 de los ladrones, mientras que un tercero huyó disparando contra los automovilistas. Encañonó a un taxista que estaba comiendo completo. Entonces el taxista salió, no le entregó el auto y le disparó por el costado. De ahí cruza para acá, se sube arriba de un auto, se estira y baja la persona. Viene manejando la baja y se estira en el vehículo. Y el teniente que estaba ahí, con otro cabo, le dispararon al vehículo 12 tiros. Lo amenazaban, si no se bajaba le gana el balazo. En diversos negocios del sector quedaron las marcas de los disparos. Cerramos las cortinas porque pensábamos que era algo peor, igual peligroso. Cuando de ahí escuché los disparos y los policías lo vi corriendo y me tiré al suelo nada más, lo primero que reacciona. Tras esto, el ladrón huyó en el vehículo robado, el que luego abandonó. En la carrocería tenía más de 14 impactos de bala. Más tarde se detuvo un tercer delincuente herido por disparos. Él y las 2 víctimas de la balacera quedaron internados en el Hospital San José. Yo hubiese tenido el arma, los mato. Yo soy buen tirador. Pero no la eché, justo no la eché. ¿Usted acostumbra a andar armado por si acaso? Sí. Entre los detenidos se encuentra un ciudadano peruano que igualmente debió enfrentar a la justicia, mientras este comerciante aseguró que ya había pensado antes del asalto en dejar los negocios por los riesgos. Ahora dice estar seguro que dejará el rubro. La situación en la Franja de Gaza está al borde del abismo. Lo dijo hoy Naciones Unidas, que tras conversaciones con el secretario de Estado norteamericano anunció esta tarde una tregua de 3 días para el Medio Oriente. Natalia López con los detalles. Los gritos y la desesperación se mezclan con una inmensa nube de escombros.
Evidencias del nuevo bombardeo de Israel, en esta oportunidad dirigido a una ambulancia. Ataques como este hacen que en 24 días de ofensiva hayan muerto más de 1.400 palestinos. Ni hablar de los heridos ni menos de los desplazados, que este jueves superan los 240.000. No tengo agua ni electricidad. Hay personas enfermas en mi familia que necesitan tratamiento. Son miles los que sufren de hambre, sed y angustia, incluso estando al interior de las escuelas de la ONU, que no se salvan de las bombas. A tal punto llega la crisis que ni el portavoz de los refugios aguantó las lágrimas. Dentro de la tragedia, buenas noticias se llegaron este jueves. Las partes del conflicto aceptaron un cese al fuego humanitario en Gaza que comenzará a las 8 de la mañana de este viernes y tendrá una duración de 72 horas. Periodo en el que se supone viajarán representantes de Israel y Hamás al Cairo para negociar una tregua sin fecha de vencimiento. Pero mientras eso no ocurra, la guerra sigue. Y por eso Israel llamó este jueves a 16.000 nuevos reservistas, mientras Estados Unidos los provee de armamentos. Con videos como este, donde muestran a Hamás lanzando cohetes desde zonas pobladas, defienden su derecho de autodefensa y culpan a la resistencia islámica del sufrimiento palestino. La reforma educacional tiene un conductor que es el ministro Nicolás Eyzaguirre. Dijo este jueves la presidenta Michelle Bachelet, respaldando de esa manera al titular del Mineduc. La jefa de Estado firmó el proyecto de ley que permite la participación de alumnos, también de funcionarios, en el gobierno de instituciones de educación superior, que es una de las principales demandas del movimiento estudiantil. Antonio Ruiz nos cuenta. Firma de un proyecto de ley que recoge una de las demandas históricas de los movimientos estudiantiles, la derogación del DFL2, que prohíbe el derecho a voto de alumnos y funcionarios en las decisiones internas de sus respectivas instituciones de educación superior. Ceremonia en la que luego de agitados días, la presidenta de la República tuvo especiales palabras para el encargado de sacar adelante la reforma más emblemática del gobierno. Una reforma educacional que tiene un conductor que está trabajando muy duro en estos proyectos, que es el ministro Nicolás Eyzaguirre. Hoy en Chile confluye la voluntad política de llevar adelante las transformaciones y debemos saber articular adecuadamente todas las voces. Para recuperar la confianza necesitamos cambios profundos y muchas otras acciones concretas. Una de las herencias de los años de la dictadura que no habíamos sabido corregir es la que buscamos comenzar a reparar con el proyecto de ley que vamos a firmar hoy. Pero pese a que la modificación de este decreto era un actual requerimiento de la Confech para sentarse a la mesa de diálogo con el Ministerio de Educación, ningún dirigente estudiantil se hizo presente en la moneda. Por supuesto que es un logro importantísimo que nosotros acogemos y queremos capitalizar de la mejor manera y en esa línea no nos perdemos. Ahora, sabemos también que falta todo el proceso legislativo, que los proyectos entran de una manera, salen de otra. Esto evidentemente tiene que poner contento a todos quienes hemos participado alguna vez en un movimiento estudiantil, a todos quienes han apoyado la idea de una educación entendida de una manera distinta, como un proceso formativo de manera integral. Más tarde, la alfombra roja cubriría la moneda. Visita del primer ministro de Japón, Shinzo Abe. El líder de una de las economías más poderosas del orbe sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta Michelle Bachelet, en la que ambos mandatarios acordaron avanzar en las relaciones político-comerciales entre Chile y Japón, pero también en el ámbito científico y cultural. Chile es un socio muy importante que comparte el valor fundamental como la democracia y la economía del mercado, los derechos humanos. Hemos reconocido que la relación entre Chile y Japón es antigua y sólida. De hecho, para Chile, Japón es uno de sus socios comerciales más importantes. Y prueba de ello fue lo que vino después, porque este jueves Chile y Japón sellaron entendimientos de cooperación en temas mineros y de prevención de desastres naturales. Porque si algo nos une con la Tierra del Sol naciente, es que esta también conoció en los últimos años la fuerza de la naturaleza. Reportajes 24. Aunque es una comuna relativamente nueva, con solo 33 años de vida, Cerro Navia esconde entre sus calles un tesoro patrimonial intangible, sus primeros habitantes, testigos y protagonistas de la historia social de Chile desde mediados del siglo XX. La Fundación Cerro Navia Joven quiso plasmar la tradición oral de sus vidas en un libro. El reportaje es de Cristian Meneses y Juan Carlos Lepe. La historia de Cerro Navia es la de sitios, campamentos y tomas.
De casas hechas a mano, madera, adobe y después el cemento, edificaron no solo las viviendas, también el carácter de sus primeros habitantes. Nosotros pedimos un terreno para construirlo con nuestras propias manos. No pedimos que el gobierno lo venga a construir, vamos a construirlo nosotros. La vereda, el alcantarillado, nuestras casas. Aquí hay parte de la historia social del Chile obrero de mediados del siglo XX. Es el reflejo de las políticas de vivienda, el cooperativismo de los 50, la operación Sitio en el gobierno de Frei Montalva en los 60, las tomas de terreno en los tiempos de Allende y las erradicaciones durante la dictadura. Puro barro. Los niños jugaban en la calle, los baños eran esos pozos negros. Los niños no iban porque varios cayeron a los pozos. ¿Cómo se están consiguiendo el agua ustedes? Bueno, la deja la primera compañía de bomberos de Barranca y nos convidan agua gente de buena voluntad que vive en la población de Prados. Comenzó como parte de Barrancas, luego perteneció a Pudahuel y hace 33 años se transformó en comuna. El nombre Cerro Navia hace referencia a esta loma que era propiedad de la familia Navia. Sin moverme de mi casa he vivido en 3 comunas. Don Fernando llegó con 17 años a vivir a una de las primeras poblaciones del sector, la MEMCH, que data de 1958. MEMCH, sigla que significa Movimiento Emancipador de las Mujeres de Chile, que se nombraron así porque ellas estaban luchando por el voto femenino en aquella época. En medio de zarzamoras, senderos de tierra y barro, desde la MEMCH se inició el poblamiento del sector. Años después, una toma sería emblemática, la Herminda de la Victoria. Se llama Herminda de la Victoria porque la guagua se llama Herminda. Y como tocó que la mala suerte murió ese mismo día por la victoria que vamos a tener, pues se le pusieron Herminda de la Victoria. ¿Qué pasó en la carpa? ¿Ella murió quemada? ¿Cómo fue la historia? O sea que me arrastraron con ella. Y a donde yo la apretaba, a lo mejor eso mismo tenía que ser porque murió morada. Herminda de la Victoria murió sin haber luchado. Con los años el campamento se consolidó. Los pozos negros, las calles de barro dieron paso a la población. La madre de Herminda, la niña que murió en la toma, sigue viviendo acá. Ha pasado el tiempo, pero su dolor sigue vigente. Aún no se resigna a asumir el sacrificio que significó perder una hija para poder tener su casa. Ella tenía 8 días, todavía no estaba pasada por el civil. El nombre de ella iba a ser Herminda. Pero como me pasó que falleció al otro día, se le puso Herminda de la Victoria porque íbamos a ganar. Que la toma fue harto fuerte, fue harto lo que pasamos. Los maltrataron harto para poder ganar. Una decena de pobladores de esos tiempos quisieron plasmar en un libro sus vidas, su historia en Cerro Navia. Teníamos que ir al frente de la parroquia que hay en Salvador Gutiérrez, para arriba, a tomar micro. Por ahí pasaba la Libre Santa Julia. Como mi papá trabajaba y mi tata también, los fines de semana ellos confeccionaban los adobes y levantaban una pieza y así se fue construyendo nuestra casa. Es que lo que ahora el living comedor era esto, ¿no? Este hay ripio y antes de sacar la niña la arena yo, y esta es la muralla del baño, esta es la muralla de esta pieza de la pieza que está al fondo, que después de la división, está cimiento antes de esta división. Y aquí estamos en un verano, como nosotros nos salíamos a veranear, aquí se tiran agua con la manguera nomás. La autoconstrucción es la constante del paisaje de Cerro Navia. Casi no hay viviendas iguales. Cada una representa la personalidad, el sacrificio y la historia del lugar. Don Eduardo destinó sus ahorros y vacaciones de 20 años para construir su casa definitiva. Y para hacer esta casa, yo a las personas que veía trabajar, yo le iba a ayudar. Entonces yo le preguntaba, ¿todo le está echando de cemento por palas de arena? Tanto me decía él. Entonces yo llegaba y que pescaba un cuadro y ya no estaba, tantas palas de arena por tantos. Primera casa de madera. Yo era el arquitecto y mi marido era el trabajador. La señora Loreto Martínez colaboró en el campamento y luego en su población para que sus hijos y otros niños tuvieran ropa. Que no faltara nada. Fue la partera del lugar. Más de 15 niños recibió en sus manos. Por ejemplo, de los overoles, que eran grandes,
Salían pantalones, salían camisas, y a las mías yo les hice zapatitos de cuerina. Ellos no conocieron el pie pelado, yo sí. Los viejos pobladores sienten que las nuevas generaciones han perdido el apego y el arraigo. Es por eso que asisten a los colegios a contar la historia de Cerro Navia. Hola, don Eduardo, ¿cómo está? No todo fue el tiro, todo así tenía como un proceso. Y más tarde se logró ya, pero con el tiempo, con los años, logramos tener, gracias a Dios, el alcantarillado, que era como lo último, lo importante como le digo, de los servicios básicos que necesitamos como población. El libro Cerro Navia, Relatos de una Historia, pretende traspasar esos testimonios a una solidez que perdure y de esta manera lograr en los jóvenes el arraigo e identificación con esta tierra. El amor a sus casas es un efecto de esa identidad. Uno no puede ver como el arraigo que ellos tienen con vivir en Cerro Navia. Ellos son la memoria en este minuto y todavía están vivos. Y entonces, en la medida en que están vivos, tienen mucho que entregar y son activos. Cada casa es una historia de esfuerzo, cada persona un testimonio de sacrificio y trabajo. Eso es Cerro Navia. Y una férrea defensa a la política de los consensos y a los avances post-dictadura hicieron hoy tres figuras emblemáticas de la concertación: el expresidente Eduardo Frei, el exministro José Miguel Insulza y Camilo Escalona, ex senador del PS y autor de Duro de Matar, libro que resume su trayectoria política y cuyo lanzamiento fue hoy. Francisco Polac con el informe. No importa el cargo, sino la convicción. Bajo esa premisa, Camilo Escalona salió al paso de las voces críticas al interior de la nueva mayoría para defender el legado de la concertación. Lo hizo acompañado de Eduardo Frei Ruiz Tagle y José Miguel Insulza, tres referentes juntos públicamente por primera vez en mucho tiempo para presentar el libro Duro de Matar, que repasa la vida política del ex senador socialista. La democracia chilena no es el resultado de un arreglín entre las élites políticas nacionales. Defensa que se escuchó de varias voces. Los referentes de la concertación apuntaron a quienes desde el propio oficialismo cuestionan la denominada política de los consensos de los años 90. Se ha transformado en un lastre, en una carga que aplasta el ejercicio de la acción política. Conlleva a lo que algunos piensan, de que la historia puede comenzar cuando uno llega. Me sumo a la crítica de Camilo a aquellas que con total ignorancia dicen que en Chile no se ha hecho nada después de la dictadura. Así como también a quienes hoy, con ánimo refundacional, tratan de situarse en un plano de superioridad moral respecto a quienes asumimos la tarea de recuperar y consolidar la democracia. Concertación versus nueva mayoría, diálogo versus retroexcavadora, debate que se instaló en el oficialismo en torno a las reformas educacional y tributaria. Y nos falta nuevamente enfrentar, y con esto termino, la discusión de si partimos de cero o recogemos todo aquello que tenemos. Si no se cambia ese mundo con la racionalidad que corresponde, pueden haber también no solo avances, sino que va a haber también retrocesos. Lo ha dicho la presidenta, por lo tanto creo que no es necesario que lo diga yo, no estamos partiendo de cero. Lo que hoy día estamos haciendo es posible a lo que se ha hecho hacia atrás. Un proceso que los fundadores de la concertación siguen atentos. Breves nacionales. La desaceleración se sigue manifestando en la economía chilena. Ahora el INE informó que la tasa nacional de desempleo subió a un 6,5% en el trimestre abril-mayo-junio. Para los expertos, la estacionalidad negativa del invierno también influyó en el alza de la desocupación. En el periodo crecieron con fuerza los empleos informales, mientras que los asalariados registraron solo un leve incremento. Es absolutamente consistente con la desaceleración económica que está viviendo el país, es absolutamente además también consistente con lo que pasa en invierno. Un fatal accidente entre un camión de acoplado de transporte de vehículos y un bus cobró la vida del conductor de relevo de la máquina de la empresa Turbus, muy cerca de Antofagasta en la ruta 5 Norte. Otras 4 personas se resultaron lesionadas, pero se mantienen fuera de riesgo vital. 52 pasajeros iban en el bus que se trasladaba de Santiago a Arica. Carabineros continúa investigando los hechos para establecer responsabilidades de los conductores y la causa exacta del choque.
sin acuerdo finalizó una tensa reunión entre los trabajadores del Hospital Salvador y el gobierno que buscaba terminar con el paro de funcionarios que hoy cumple 24 días. Los trabajadores aseguran que no bajarán los brazos hasta que se cancele la concesión del nuevo centro asistencial y del Instituto de Geriatría. Este viernes será decisivo, pues los funcionarios se reunirán nuevamente con el diputado Juan Luis Castro, presidente de la Comisión Investigadora sobre Concesiones Hospitalarias de la Cámara de Diputados. Entonces solo habrán dos opciones: o se llega a un acuerdo o la mesa de trabajo se rompe. Su deber, que cumplan con el deber de garantizar la educación en el Instituto Nacional. Con esa premisa, un grupo de padres del Instituto Nacional presentó un recurso de protección contra la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, y el rector del colegio, Fernando Pérez, para impedir que las autoridades permitan futuras tomas del establecimiento. La titular de Santiago comentó que dirigirse a la justicia es un derecho, aunque llamó al diálogo entre padres e hijos. Mientras tanto, el Centro de Alumnos del Instituto Nacional catalogó la acción de precipitada. Roberto Carlos, ¿usted le tiene miedo a algo? A la vejez. ¿Le tiene miedo? Sí, sí, la vejez y sus consecuencias. No tengo miedo, tengo pánico. Pánico, ¿sabes? Ahí lo vemos, más viejo. Roberto Carlos se confiesa con TVN tras 25 años de silencio. Una inauguración criticada también. Bueno, tal cual, hace un cuarto de siglo dio su última entrevista en TVN y ahora, después de 17 años, vuelve a cantar en español y por eso nos recibe. Roberto Carlos, el más grande cantautor de Brasil, habló de su proyecto en exclusiva con 24 horas, pero no solamente de eso. Desde Pinochet al fracaso futbolístico de su país, de todo ello habló en Río con Claudio Fariña. En medio de la alegría carioca incólume. Casi 20 días han pasado del fin de la participación de Brasil en el Mundial como equipo, claro está, porque como organizador es otro el cuento, y los bochornos se desdibujan pero no se olvidan. Cuando la noche cae, otros ritmos invaden Río. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer. Y vienen de la mano de su hijo ilustre, el de los 120 millones de discos vendidos y de 1 millón de amigos, el único que en América Latina ha vendido más que los Beatles y Elvis Presley. Detalles tan pequeños de los dos. Según la revista People, Roberto Carlos es el número 1 del top 10 de los artistas que más han ganado en el último año. De junio del 2013 a junio de este año, más de 58 millones de dólares. Hace 17 años que no graba nada en español y décadas en que no da una entrevista. Ha decidido romper su silencio y Televisión Nacional es el medio escogido en Chile para hacerlo. Le vamos a preguntar al rey de la música popular brasileña cuáles han sido sus razones acá, en el Hotel Copacabana Palace, el más antiguo de Río. Necesito saber hoy de tu vida. Te pido que me eches a filmar después lá dentro. ¿Cómo está Roberto Carlos? Tanto tiempo Hola, para conocerlo. Gusto saludarlo, sí. Gracias, querido. Roberto Carlos, le quiero agradecer que nos haya dado este tiempo a Chile. Hacía mucho tiempo que lo queríamos conocer. Usted cuando va a Chile nos da entrevista, llega en su avión y se viene. Entonces, estamos muy agradecidos de esto. Claudio, muchas gracias. Me gustó mucho también esta charla y ni creo que sea una entrevista, es una charla, ¿no? Vamos. Roberto Carlos, tanto tiempo que ha demorado este reencuentro con el mundo hispano, ¿por qué? En primer lugar, Claudio, mis saludos a todos los chilenos y a todo el país, y mi cariño, mi amor. Gracias por todo. Y no sé, realmente no sé, muchas cosas sucedieron y yo creo que me sacaron del camino. Y entonces lo que sucedió es que no grabé durante tanto tiempo en español, pero ahora estoy volviendo y con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho amor también. Desde que me dejaste, yo no sé por qué. Una cosa por otra, dice Roberto Carlos. Total, uno de sus mayores éxitos nunca lo grabó en portugués, solo en español. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No la grabé porque yo nunca he comprendido muy bien lo que dice la canción. Yo intenté hacer la versión para el portugués, pero no conseguí, porque nunca entendí realmente. Hicieron la versión para el español,
que tampoco explica exactamente lo que es un gato azul. No hay gatos azules. Yo nunca he visto un gato azul y tampoco volando en el cielo. Bueno, y este es el barrio Urca, usted ve ahí la ensenada de Botafogo, en la bahía de Guanabara, donde Roberto Carlos se decidió vivir acá en Río de Janeiro, un sector de clase media acomodada, no el tradicional donde los millonarios cariocas residen, que son la Barra o Leblon, un vecino muy sencillo, como pudimos comprobar. Ele vive aqui, ele mora aqui na Urca, naquele prédio ali. É muito importante, é um dos cantores, porque ele é muito famoso, as pessoas adoram a música dele já de bastante tempo, de várias gerações. Todo mundo conhece ele. Hombre de misa dominical, pero de una larga lista de pérdidas. Sus 3 mujeres han muerto de cáncer, al útero o a las mamas. El cáncer también dejó ciego a su hijo. A la muerte de su madre sumó la de su hijastra. Roberto Carlos, que a los 6 años perdió la pierna derecha en la línea del tren, acumuló fe en una infancia dura. Y eso le sigue alcanzando para asistir diariamente a esta iglesia que está al lado de su casa. Donde Roberto Carlos vinha junto com sua esposa, Maria Rita, a celebrar, não somente compartilhar a missa, mas também fazia leitura da mensagem diária. Yo antes de venir por acá pasé por Urca, la iglesia que usted frecuenta y visita. Usted es una persona muy creyente, muy católica, pero también le han tocado cosas muy fuertes en su vida. ¿Ha perdido un poquito de fe católica? No, es que en realidad yo sigo teniendo fe, pero hoy día mi fe es más consciente, es más realista. Una ferviente fe católica que lo llevó a cantarle a Juan Pablo II en su minuto, pero que no lo tuvo en la Jornada Mundial del año pasado con el Papa Francisco en Río. Sí, no está. Yo tuve compromisos y cuando fuimos contactados para eso ya no podíamos hacerlo. Ausencia tan comentada como la del Mundial de Fútbol, donde inauguraron Jennifer López y Pitbull, pero no el máximo artista de Brasil. Bueno, eso ahí no sé. No me llamaron. Una inauguración criticada también. Pero no se puede querer todo, ¿no? Y llego hasta acá para contarles solo una anécdota al Estadio Maracaná, que Roberto Carlos ha llenado en más de una oportunidad con sobre 70.000 fanáticos. Alcanzarían los discos de oro y de platino que ha ganado a lo largo de medio siglo de carrera artística para rodear varias veces este, que es el más importante estadio del Brasil. ¿Cómo vivió el 7-1 que le hicieron los alemanes? ¿Cómo me hace una pregunta de esta? ¿Por qué? ¿Por qué me hace sufrir? De nuevo, ya había olvidado. Ya estaba conformado. Realmente fue un sufrimiento muy grande y no sé ni cómo explicar lo que sentía en aquel momento. Terrible para todos nosotros brasileños. En el primer minuto, caramba, gol. Yo ni había sentado en el sillón. Me levanté y cuando me levanté fui a buscar un refresco y nuevamente gol. Caramba, no es posible. Abrí el refresco y lo puse en el vaso y gol de nuevo. Y yo pensé, ¿qué está sucediendo? No puedo. Y en el tercer sorbo, ¿se dice? Sí, sorbo. Sí. En el tercer sorbo ya el cuarto gol. Quinto después, ya ahí, Dios mío, ahí... ¿Apagó usted el televisor? No, seguí mirando y... ¡Ah, masoquista! Fue terrible, ¿no? Pero no puedo decir, no tengo ninguna opinión, porque son cosas. Roberto Carlos, ¿usted le tiene miedo a algo? A la viejez. ¿Le tiene miedo? Sí, la viejez y sus consecuencias. Pero usted se conserva muy bien. Sí, la viejez, no tengo miedo, tengo pánico. Pánico, ¿sabes? Hago de todo para retardar lo máximo que pueda la vejez. Ejercicio, píldoras y todo lo que pueda hacer. Uso la medicina, ¿cómo se dice? Ortomolecular. Vuestro aplauso recibe esta noche al señor Roberto Carlos. Roberto Carlos, la primera vez que usted fue a Chile, el año 75. Usted llegó al Festival de Viña, ¿se acuerda? Sí. Yo sé que no hay que preguntar de política, a usted no le gusta la política, no se mete en política.
Pero en ese festival muy recordado, estaba ahí en el público, ¿se acuerda usted? Estaba Pinochet. Sí, tiempo que acá estaba Figueiredo. Sí, ajá, ¿se acuerda que usted lo saludó? Sí, sí, sí. La presencia de un presidente de un país. Eso para mí es un orgullo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Augusto Pinochet. Gracias. Saludé al presidente del país, vamos a decir así, ¿no? Y eso no es una actitud política, ¿no? Es una actitud de educación. Quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Y usted que quiere tener 1 millón de amigos, cuál es su mejor amigo? Esta canción hice para mi amigo Erasmo Carlos, ¿no? ¿Y si no hubiese sido cantante, qué hubiese sido? Cantante. No, hay otra alternativa. Cantante y compositor también. Pero no pensó otra cosa. Bueno, ahí está la cámara para que le diga a su público chileno cuándo lo vamos a tener por allá. A los chilenos, muchas gracias por todo, por este cariño, por este amor. Cada vez que voy ahí, me siento siempre muy bien, muy feliz. Ustedes son maravillosos. Un beso. Los amo mucho. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Vamos a la Copa Libertadores. La final la van a jugar Nacional de Paraguay y San Lorenzo de la Argentina. Al equipo trasandino le está yendo requete contra bien en el último tiempo. Recuperó la categoría, ganó el título argentino y ahora está en una finalísima. En Buenos Aires hay muchos que dicen que todos se deben al hincha número 1 de este equipo, el Papa Francisco. Es uno de los equipos más populares de Argentina. Se llama San Lorenzo por aquel diácono de Roma con el Papa Sixto II en el año 257, que fue nombrado santo por su labor en el cuidado de los pobres. El mismo Lorenzo habrá celebrado por el Ciclón, por los Gauchos de Boedo, por el Cuervo, los Azulgrana, como se le conoce a este equipo, por la final alcanzada en la Copa Libertadores. San Lorenzo finalista de la Copa Libertadores de América, a pesar de la victoria del Bolívar. Esto fue el miércoles en la noche en La Paz, eliminación de Bolívar a pesar de ganar 1-0, que los argentinos en la ida ganaron 5-0. Es la historia misma, para San Lorenzo esto es un momento histórico. San Lorenzo, el viejo y querido San Lorenzo de Almagro, es finalista de esta edición de la Libertadores. Su hinchada es reconocida por su pasión, por ser incondicionales, y si ya tienen un hincha como San Lorenzo, hay otro que en vida dedica rezos al Cuervo que a esta altura son fructíferos. Es el Papa Francisco, hincha número 1 del Ciclón. Por eso no sorprenden declaraciones como esta. Y que gane San Lorenzo. Habemos Papa Cuervo. Francisco Corazón, el Papa de la gente, es hincha del Ciclón. Y al grupo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires. Eso es muy importante. Francisco Corazón, el Papa de la gente, es hincha del Ciclón. En su calidad de sumo pontífice se le ha visto en reiteradas ocasiones con la camiseta del Cuervo. Este es su carnet de socio. Jorge Mario Bergoglio figura con el número 8823-5N-0 en los registros de los Gauchos de Boedo. Al Papa se lo ha visto conmemorando la misa del centenario de San Lorenzo. Es una bendición que, primero que sea argentino y mucho más que sea de San Lorenzo. Es el equipo del Santo Lorenzo del Papa Francisco, pero lo más importante es cientos de argentinos que quieren ver a su equipo campeón de la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia. Francisco Corazón, el Papa de la gente, es hincha del Ciclón. Y escuchen con atención. Hoy se ha confirmado en Milán que Gary Medel está listo fichando en el Inter, uno de los clubes más importantes de Italia. Y la sorpresa es que otro chileno puede ir, está también casi listo para ir al Inter de Milán. Se trata del Coto Sierra. No es el que ustedes piensan, es el hijo, 16 años, centrodelantero goleador, que va a las series inferiores del equipo italiano. Gary Medel cada vez más cerca del Inter de Milán. Según informaciones que llegan desde Italia, el ex equipo de Iván Zamorano habría llegado a un acuerdo con el Cardiff de la Premier League. $7 millones más 2 extras
si alcanzan la liga local y clasifican a torneos de Europa. Un entretenido encuentro fue el que brindaron el Manchester City de Manuel Pellegrini y el Liverpool en el estadio Los Yankees de Nueva York. El partido de pretemporada finalizó empatado a 2 y se resolvió a través de los penales. Ahí los Reds estuvieron más certeros y se llevaron la victoria. Creo que los dos equipos jugaron a ganar desde el primer comienzo. Creo que el público disfrutó del espectáculo y creo que en la medida que sigan viendo este tipo de partidos, la gente va a seguir viniendo a los estadios como está viniendo. La figura de la selección nacional, Alexis Sánchez, realizó su primera práctica con el Arsenal de Inglaterra. El tocopillano fue bien recibido por el resto del equipo, incluso Theo Walcott publicó esta foto con un mensaje a sus rivales. Cuidado Premier, que yo y Alexis seremos una fuerza mortal. Políticos, dirigentes y personalidades del fútbol argentino llegaron hasta el complejo de Ezeiza, donde es velado el cuerpo de Julio Humberto Grondona, para decir adiós el día después de su muerte. No tuve la suerte de tenerlo como dirigente, pero según la opinión de todo, que fue realmente un gigante. Julio fue un gigante. Lo único que le interesaba, aparte de la familia, el fútbol. Todo el día hablaba de fútbol. Gran futbolero. Después todos los quilombos que hubiera después afuera, no nos interesa. Para mí era un tipo bárbaro. Más allá de todas las cosas controvertidas que siempre se construyen alrededor de él es el dirigente más importante que ha tenido el fútbol argentino en su historia. Exfutbolistas también lo recordaron por su destacada trayectoria, 35 años al mando de la Asociación Argentina de Fútbol y 26 como vicepresidente de la FIFA. Valorar la persona que fue don Julio, con errores, con virtudes y bueno, despedirlo como realmente se merece. Agradecerle a don Julio todo lo que nos dejó, porque seguramente lo que lo pudimos conocer bien, nos encontramos siempre con un tipo que recordaré para toda la vida. Este viernes está presupuestado que se lleve a cabo el sepelio, donde se espera la presencia de Lionel Messi y el presidente de la FIFA, Josep Blatter. El mundo del fútbol conmovido por la desaparición de un brillante y polémico dirigente al mismo tiempo. Absolutamente. Un hombre, dicen que irreemplazable en la Argentina, dueño del fútbol argentino por 35 años. Capaz que le suceda a su hijo, dicen, eso sí también. En el Julito o Humbertito, no sabemos. Hay una suerte de coronación ahí. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, vale. Pedro. Buenas noches. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero no se vaya porque tendremos al regreso el drama de un luchador. La historia del Tata Díaz, el editor del Buenos Días a Todos y su trasplante. Un adelanto de Luchadores en unos minutos. Y esta sí que es una noticia positiva. Ha visto, me imagino, las enjambres de cables horribles que se ven en los postes. Bueno, un masivo retiro de todos esos cables de teléfono y televisión de pago sin uso y que cuelgan de los postes es el principal objetivo del plan que va a eliminar estos basurales aéreos. Iniciativa urgente porque el 40% ya no tiene utilidad. Nos informa Davor Juranovic. No se ven para nada bonitos, pero abundan en la capital. Son las telarañas de cables que entre el teléfono, la luz y la televisión de pago han recargado los postes porque cada compañía instala su propio tendido y luego los deja para siempre como un escombro colgante. Se ve feo, aparte que está todo sucio, algunos están caídos. A veces las empresas los dejaban muy bajo o quedaban guateados, no a una altura recta, claro. Entonces quedaban las cosas cuando pasaban los camiones. Que generan una gran contaminación, que echan a perder el medio ambiente, que son un factor de inseguridad y que generan una sensación de abandono y degrado urbano que no queremos ni en Santiago ni en ninguna ciudad de nuestro país. Se calcula que el 40% de los cables que vemos en los postes no sirve para nada. En mayo comenzó un plan de retiro que logró unir a las compañías responsables y ya ha retirado los colgantes en 5 comunas de la capital. Solo en Maipú se sacaron 125 toneladas de cable. Porque si es que una empresa sacara los cables, hiciera un moño y después llega otra y empieza a tironear, el moño se desarma. Entonces todos tenemos que al mismo tiempo
retirar los cables y hacer el moño, la amarra que permite que esto se vea como se pretende. Soterrar los cables, lo que todos quisiéramos a largo plazo, ¿no es cierto? En la medida que existan los recursos, eso es más complejo, requiere una inversión mucho mayor. En la medida que existan los recursos, yo creo que nuestra visión de largo plazo, nuestro sueño de largo plazo es tener ciudades donde los cables estén soterrados. Sin cables a la vista, mejora la calidad de los barrios y hay menos peligro de accidente. Esos son los argumentos que podrían llevar este plan de retiro a las diversas regiones del país. Bueno, y hoy, después de un capítulo de alto impacto de Vuelve Temprano, vamos a tener un nuevo capítulo de Luchadores, un programa que da cuenta de la dificultad en Chile para recibir un trasplante por la carencia de donantes. A muchas familias les toca de cerca, a nosotros, en lo laboral, con Juan Carlos Díaz, más conocido como El Tata, editor periodístico de Buenos Días a Todos. Carolina Cárcamo con un adelanto. En este minuto yéndome a la clínica alemana porque llamaron a mi papá que había un posible donante. ¿Estás emocionado? Sí, claro. Un poco, sí. Fueron 2 años de espera, 2 años en que Juan Carlos Díaz junto a su familia pensó lo peor. El querido Tata del Buenos Días a Todos estuvo al borde de la muerte y vivió complicadas hospitalizaciones. Tenemos que enfrentarnos a circunstancias potencialmente negativas. Hablamos nosotros de que hay un porcentaje de mortalidad. Aquí tienen que hacer el aseo, dijeron. Esta noche, Luchadores mostrará la historia del editor del Buenos Días a Todos y su intensa batalla. Para Díaz, el trasplante era su única opción de vida. Le pregunté a mi médico, el doctor Calciker en ese entonces, ¿cómo son los últimos tiempos de una persona que está con fibrosis pulmonar? Me dijo, como los que tú y peores. Ya. Esa fue la primera puesta al día del Tata reflexivo, etc. Me acaba de llevar el cabello y durante así que paciencia. Sí, llevamos avanzando. Perfecto. Esto es así. Si bien puede ser mirado por algunos como cambiar una enfermedad por otra, porque tienes que tomar inmunosupresores de por vida, la calidad de vida, porque yo prácticamente inmediatamente de terminado el trasplante dejé de utilizar el oxígeno, excepto ahora para la ducha. Entonces, es maravilloso. Hoy, después de Vuelve Temprano, la trastienda de una lucha que pasó por momentos muy complicados y la certeza de que la vida tiene segundas oportunidades. Luchadores. Para un trasplante, cada día cuenta. Bueno, Mónica, y antes de cerrar, en Chile más de 4,5 millones de personas se declaran expresamente no donantes. Ahora, esa determinación es respetable, pero requiere sí hacerse una pregunta. Ante la necesidad en estado crítico, quienes no dan, ¿estarían dispuestos a recibir un órgano? Apuesto que así sería. La invitación es a que lo vea en familia. Es necesario generar conciencia. La invitación, entonces, ya está hecha. Muy bien, a nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, que descanse.